Cami, este estudio que salió durante el fin de semana de la consultora Suban Córdoba. Tenemos a su directora, Gustavo Córdoba, en línea también para analizarlo aún en más detalle y contarlo, ¿sí? Porque Sí, no lo claro. hemos Muy contado. interesante, ¿eh? Sí. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Acá Mauro, Camila, José, te saludamos. Buenas tardes. ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí Tengo estamos. como una especie de delay. No sé si me reciben bien. Te recibimos bien en audio, no así por ahora en imagen, ahora va Ahí va mejorando. mejorando. Ahí estamos, Ahí Sí. estamos, ahí estamos. Bueno, buenas tardes, gracias por ¿Cómo les atender. va? Muy bien. Estábamos comentando un poco el estudio, si vos querés plantearnos algunos de los principales, digo, lo más difundido tiene que ver con la caída de la imagen del gobierno, también la opinión acerca del préstamo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué fue un poco algunos de de los puntos que a vos te han llamado la atención para destacar? No, bueno, básicamente que estamos en un clima de mucha complejidad para el gobierno. Hay un aumento importante en la negatividad y en el rechazo tanto a la imagen presidencial como a la gestión y se debe a nuestro criterio a tres grandes factores. El primero tiene que ver con los escándalos derivados a partir del CryptoGate o la criptoestafa con la moneda Libra, en donde el gobierno todavía está con esa crisis abierta que no la ha podido cerrar. En segundo lugar, por la irrupción del tema inseguridad en la agenda como que está a tope. El gobierno lo único que ha hecho en materia de inseguridad es algo en Rosario y echarle la culpa a algunos gobernadores de la inseguridad, pero no ha hecho mucho más y eso la gente lo entiende. Nosotros planteamos, por ejemplo, si Milei habla mucho de la inseguridad, pero hace poco para resolverla, y más de un 55% nos dijo que estaba de acuerdo con esa idea. Y por último, y creo que es el tema más grave, está la cuestión económica, porque de alguna manera no hay recuperación económica en la sociedad. El gobierno tenía un discurso que venía de la mano de la bonanza por la macroeconomía saneada y por la eliminación del déficit público y la eliminación del gasto público. Y sin embargo, 14 meses antes de lo que hiciera Macri, Milei recurre al Fondo Monetario porque las cosas se ve no eran tan acordes a la narrativa oficial. Así que estas tres cuestiones son tan relevantes que le han provocado al gobierno por primera vez, diría yo, un nivel de rechazo ya cercano al 60% en todo el país. Ujú. Libra, inseguridad y cuestión económica, entonces. Lo de Libra parece o parecería haber quedado medio... O sea, hay tantas discusiones al mismo tiempo Claro. que lo de Libra parece haber quedado En segundo plano, en algunos casos ¿no? en el olvido incluso. Vos decís que en qué punto le pega o le influye en la imagen de la gente el caso Libra al gobierno, en la confianza, en cómo se manejó. Nosotros medimos tres grandes ejes cuando medimos a un gobierno. Medimos la imagen del presidente, la imagen personal como líder, como figura política. Medimos el rendimiento del gobierno y por ende la aceptación o el rechazo de la sociedad. Pero también medimos una dimensión que tiene que ver con la credibilidad o la reputación. Ujú. Y en esto me parece que la criptoestafa le ha hecho un daño muy significativo a la credibilidad del presidente porque él no se equivocó en energía nuclear o no se equivocó hablando de salud o de educación. Mm. Se equivocó hablando de finanzas internacionales, de criptomonedas, donde él supuestamente era un Experto. una celebrity, ¿no? Especialista con crecimiento, con dinero y sin dinero. Y la verdad es que ahí es donde el daño es mayúsculo, porque todo lo que él dice, todo lo que él diga a partir de la criptoestafa se pone en duda o se cuestiona. Además, abre una puerta gigantesca. Miren, o manejó mal la criptomoneda y está manejando bien la economía, o está manejando mal las dos cosas. Entonces, esa sola sospecha genera una pérdida de reputación importante. Además, por si ustedes no lo sabían, el presidente suspendió los viajes al exterior, ¿no? Sí, Sospechosamente. sí. Ujú. Te pregunto, en esos puntos que recién remarcaba Mauro también, no nombraste ni jubilados ni el tema de la represión en la plaza. ¿Eso todavía no lo afecta? ¿No lo va a afectar porque su electorado, su gente o los que lo votaron quieren eso? ¿O no hay nada medido?
No, sí, lo afecta y déjenme decirle lo siguiente, el gobierno, a raíz sobre todo de la criptoestafa, perdió control de la narrativa política, ya no tiene la centralidad que tenía antes, que decía cualquier cosa y desviaba la atención, eso hoy ya no se produce, hay como un cambio de contexto. Lo de los jubilados se inscribe en una línea de crueldad o de normalización de una crueldad contra casi toda la población que me parece que también le ha generado una pérdida de la calle, ¿no? Y además un elemento, a ver, crítico. La posibilidad o la potencialidad represora de un Estado en una democracia es la disuasión. Claro. Cuando la policía disuade sin reprimir, se maneja dentro de los límites de la legalidad y sobre todo del correctismo político. Cuando la fuerza represiva se tiene que ejecutar, yo diría que ahí empiezan los problemas para un gobierno, porque empieza a perder legitimidad, empieza a pagar costos políticos y esto fue lo que pasó con la anteúltima marcha de los jubilados, ¿no? Así que claramente sí que lo afecta porque evidentemente hoy vemos a un gobierno que está fuera de su eje, o al menos fuera del eje que lo habíamos visto prácticamente todo el mandato hasta aquí, ¿no? ¿Cómo? A mí me interesa mucho, bueno, yo lo vi en las redes sociales, ¿no? La repercusión que toma las mediciones que ustedes hacen. Y una de las cosas que más se viralizó fue la medición que hicieron respecto al Ali Espósito, ¿no? Buenísima. Bueno, que me cuentes un poco por qué deciden medir esto y qué también ven de parte de ustedes la repercusión que tiene esta medición, ¿no? Mirá, nosotros en todo caso lo que registramos es un pulso de la opinión pública. La verdad que el ataque a Lali lo hizo el presidente Milei. Él fue Claro. el que la colocó en ese lugar de importancia en la opinión pública, más allá del rol destacadísimo de Lali. Yo no voy a inventar la pólvora en esto, una figura central, ¿no? de nuestro arte, de nuestra cultura. Evidentemente Milei tiene un problema, una obsesión allí y bueno, la opinión pública en ese sentido es muy clara. Tiene muy buena imagen de Lali y una mala imagen del presidente Milei. Y en cuanto a la repercusión, yo creo que hay una oportunidad de mostrar o de sacar producto de opinión pública y en eso nosotros lo trabajamos bien, ¿no? Me parece que ahí hay un fiel reflejo de una oportunidad de mostrar un dato que se venía dando esta pelea Milei contra Lali prácticamente hace un tiempo a esta parte y no habíamos visto, al menos yo no había visto, la imagen de Lali. Así que como hemos medido en otras oportunidades a personajes de la Argentina, como por ejemplo el Turco Asís, lo medimos a Maslatón, bueno, nos pareció que Lali era un buen momento para medirla. Quiero aprovechar que tenemos poco tiempo, sabemos que estás muy ocupado, Gustavo, así que te agradecemos por atendernos. Con respecto a inseguridad, que vos marcaste como otro de los puntos, ¿no? Aparecía la inseguridad como el gobierno a veces desligándose, dándole más responsabilidad, obviamente, que la tienen, a los gobernadores o a las policías provinciales, o a la gestión de los gobiernos provinciales, y ahora aparece acá algo como, bueno, que la gente dice todo bien, pero también como presidente se podría hacer algo, ¿no? ¿Es un poco eso o qué es lo que se vio? Primero, entender que hay un contexto nacional para las cuestiones provinciales. Digo, ¿cómo puede ser que a nivel provincia esté todo mal y a nivel nación esté todo bien? ¿Cuál es el motivo por el cual la culpabilidad siempre la tiene el otro? Me parece que ahí hay un punto en el cual la inseguridad en la Argentina es un fenómeno en el cual el gobierno nacional tiene mucho que ver porque sus políticas, de acuerdo a la percepción de las personas que encuestamos, tiene que ver también con la política de ajuste. Más de un 50% de argentinos cree que la inseguridad aumenta básicamente por la política de ajuste. Y en segundo lugar, que el gobierno habla mucho más de lo que hace en la materia. Así que claramente es un tema en el cual, por ejemplo, el gobierno es muy afecto a los golpes de efecto, ¿no? A la puesta en escena, a herramientas de marketing para generar determinada cosa. Nosotros eso le decimos pseudo acontecimiento, ¿no? Mm. Ahora, me parece que lo que la sociedad argentina está viendo que es un gobierno que mucho más allá del ajuste, el gobierno no ha hecho con eficiencia prácticamente ninguna política pública, tampoco lo de Bahía Blanca, que también fue objeto de medición. Mm. Y miren que el gobierno tenía la posibilidad de redimirse en Bahía Blanca después de la mala actuación del año pasado, ¿no? Ante otra tragedia prácticamente similar.
y sin embargo volvió a cometer el mismo error de decirle, bueno, ahora arréglense, pongan los fondos ustedes, la provincia, la ciudad, que la nación va a mirar de afuera. Después tuvo que poner plata porque el escarnio era realmente importante, pero este es un gobierno raro. No sé si les pasa a ustedes, a mí A me ver, pasa que ¿qué tengo de todo? alguna especialidad en comunicación, que me da la sensación de que un gobierno que no explica prácticamente nada, ni siquiera su propio núcleo duro de votantes. Tenemos un triángulo de hierro que gobierna supuestamente, pero nadie, por ejemplo, le conoce la voz a Santiago Caputo, nadie le conoce la voz o el pensamiento político a Karina Milei. Y Javier Milei, el presidente, da entrevistas solamente amañadas e incluso comete errores, ¿no? En reportajes así arreglados. Así que imaginemos, esta es una democracia o un gobierno democrático que tiene serias limitaciones a la hora de decir lo que piensa. Sí, sumale que el que comunica es Adorni y tenés un combo casi perfecto. Pero también está Bueno, un Adorni cuyo paso por la universidad no fue del todo positivo, ¿verdad? No, no, pero bueno, es el hombre elegido, ¿no? De los videojuegos a comunicar lo que hace un gobierno. Pero más allá de eso, que es una decisión de gobierno, te pregunto, eh, ¿hay alguno, no sé si lo midieron no en esta medición, pero digo, ¿hay alguno de estos hombres o mujeres que hayamos nombrado acá que pueda revertir esa imagen del gobierno o es una franca caída o están apostando un pleno al Fondo Monetario Internacional y que sea lo que Dios quiera? Bueno, a ver, es probable que estén apostando al pleno, viste que ellos dicen que no se detienen, que aceleran ante una Sí, crisis, ¿no? Ahora, en la cuestión del Fondo Monetario es un tema de alta complejidad, porque en la Argentina, cuando vos recurrís al fondo, es porque tu gobierno está mal, claro. porque la economía ya no funciona, porque necesitas el préstamo de última instancia del Fondo Monetario para seguir respirando in extremis. Y veamos la historia, ¿no? A De la Rúa le dieron 20.000 millones de dólares. A Mauricio Macri le dieron 45.000 millones de dólares. Y recordemos una cosa, si comparamos los tiempos de Macri como presidente, Javier Milei le pide plata al fondo 14 meses antes de lo que le hiciera Claro. Mauricio Macri. Sí, sí, y el tema es que cuando pidió el préstamo, el gobierno de Macri empezó un declive que no pudo levantar y por suerte ya estaba en el final de su mandato. Acá todavía no estás ni en la mitad. El dilema que tiene, yo creo, hoy la sociedad argentina y mirando al gobierno de Milei es esta idea que yo les decía recién. Che, ¿de verdad estaremos bien manejados en términos económicos? Porque si estuviésemos bien manejados, ¿por qué recurrimos al fondo? Además, hay una memoria histórica. Nosotros lo preguntamos, ¿no? Si cada vez que Argentina concurrió al Fondo Monetario, si el país salió perjudicado o salió beneficiado. Y un 70% nos dijo que el país se perjudicó cada vez que concurrió al Fondo Monetario. Así que es un dilema para el gobierno porque ya experiencias anteriores demostraron que el problema de Argentina no es que te den la plata, sino la gestión política de corto plazo. Ahí es donde yo veo el mayor problema que tiene este gobierno, que no dialoga, que no genera consensos, que muestra una limitación muy grande a la hora de decidir cuestiones de fondo. Es más, a mí me llamó poderosamente la atención que como dato el Día de la Memoria, le faltó 10 milímetros para reivindicar a Videla, ¿no? En ese mensaje que el AGE difundió por todos los medios del oficialismo. Ahí uno de los cambios que tenés en ese sentido, me parece a mí, no sé si estaba medido en otros momentos, pero esto de preguntar si cuando se recurre al fondo es porque la economía está en una situación crítica. Y hoy Sí, tenés casi el 70% que cree que esto es así, que es un poco también lo que planteaba el presidente Milei antes de ser presidente, ¿no? Con las críticas al préstamo que había tomado la gestión económica de Macri. bueno, eso es algo, yo diría, de sentido común. El problema es que la experiencia es intransferible, entonces hay un núcleo duro de votantes de Milei que, bueno, creen que todavía hay margen para tener esperanza, pero de verdad yo creo que estamos muy complicados, ¿no? Con plata o sin plata. El problema es la falta de, eh, a ver, sintonía fina a la hora de las decisiones políticas de más corto plazo. Ahí es donde yo lo veo complicado al gobierno porque sus figuras no dialogan, imponen, y me parece que este no es un buen momento para imponer. Generalmente la política comete el error de querer negociar recién cuando están débiles.
y en realidad debieran hacerlo cuando están fuertes. El gobierno de Milei arrancó, ustedes recordarán, su gestión, su mandato, de espaldas al Claro. Congreso, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo termina esta historia. Yo creo que el gobierno tiene que detenerse en este punto y empezar a entender el cambio de contexto, el cambio de expectativas, porque a veces la altura del poder marea o el humo que hay en esas alturas le impiden ver el cambio de contexto. Así, las cosas que al principio le caían bien a la gente o generaban algún tipo de idea de que esto iba a funcionar en términos económicos, quizás hoy ya no esté funcionando, ¿no? Ujú. Lo último de mi parte, al menos, ¿cómo ves esta relación amor-odio con Mauricio Macri? Porque también ahí hay un punto en Capital, por ejemplo, va a haber 5 candidatos diferentes, 5, 6 y demás, 3 de una fuerza que buscan votos parecidos. ¿Lo ves con futuro, con poco futuro? ¿Tienen algo de eso? Mira, primero decirles lo siguiente, a nivel nacional lo que nosotros estamos viendo es que el escenario de tercios murió. Hoy hay una polarización Okay. inicial entre la Libertad Avanza y Unión por la Patria, el peronismo. Tan así que entre ambas fuerzas, en distintos escenarios, se llevarían entre el 70 y el 80% de los votos Mira. hoy. Imagínense cuando ya estemos en plena campaña lanzados y se refuerce esa polarización. Primero, entonces se mueren los tercios. En segundo lugar, yo sostendría que Macri debe ser uno de los dirigentes políticos que mayor cantidad de errores estratégicos en poco lapso de los últimos tiempos. Primero se equivocó cuando lo fulminó a Larreta en la primaria de su propia fuerza. Después se equivocó cuando la fulminó a Patricia en la campaña presidencial. Y por último se equivocó cuando le regaló prácticamente la presidencia a Milei, ¿no? Y sin imponerle ninguna condición ni ningún requisito. Así que Macri yo creo que está complicado. Y el PRO como espacio político nosotros lo tenemos Ah, Se nos se nos cortó. cortó justo Gustavo, en ay, una por favor, situación repetí de eso. alta Repetí- complejidad, ¿no? Repetilo Con lo un del PRO porcentaje que no te de escuchamos. votos muy bajo. Hola, se te se cortó, entrecortó se había cuando cortado. estabas diciendo lo de Macri, que está... No, que está en una situación, bueno, a ver, Ahí está, perfecto, Macri perfecto. tiene un problema. Ha tenido 3 errores estratégicos que le han costado al PRO, Sí. creo, su identidad política. Cuando él enfrentó y liquidó prácticamente a Larreta, después lo hizo con Patricia Bullrich y después le regaló la presidencia a Milei sin ponerle ninguna condición. Creo que Macri es el responsable de eso. Hoy el PRO mide 5 puntos a nivel nacional y de 5 no puntos. estar el partido como opción, esos votos se van limpitos a la Libertad Avanza. Seguro. Así que el PRO yo creo que está en una crisis de identidad importante hoy, ¿no? Mira. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias. Te mandamos un Gracias. abrazo grande. Al contrario, agradecido. Ahí estaba Gustavo Córdoba, el director de Suban Córdoba. Charlamos de todos los ejes, ¿sí? De la última encuesta que se conoció el fin de semana y algunas otras cositas más. Porque Yo pensé que estamos en era año porque era una electoral. encuesta de Córdoba, No, que no. la hacían en Córdoba. No, El no, señor no se sé, llama sí.